Bueno, vamos a ver ahora esta pregunta que es mezcla de gases, que consiste en que dentro de un recipiente tengo varios gases juntos. En este caso, Dalton nos explicaba que lo único que hay que hacer es tratar cada gas de forma independiente, es decir, como si los otros no existieran, o bien sumar los moles de todos los gases y hablar de unos moles totales. Vamos a ver cómo haríamos los ejercicios. En el primer caso, pues nosotros lo que haríamos sería calcular el número total de moles gaseosas, es decir, cuántos moles tengo en total, y luego con eso calculamos la presión total, simplemente V por V en RT, y luego calculamos las presiones parciales de cada uno. Parciales va a ser la presión de cada gas, pues cogiendo la presión total y multiplicándolo por la fracción molar, que es el porcentaje que hay de cada gas. Esta fracción molar pues sería, como estáis viendo aquí, pues sería número de moles que tiene A partido del número de moles totales, es decir, sumado todos los moles que haya. O bien podemos trabajar con cada gas por separado, como si los demás no existieran, y luego calcularíamos la presión total simplemente sumándolos todos, ¿vale? De las dos maneras podemos hacerlo. También podemos hablar de la concentración de un gas. La concentración nosotros la vamos a utilizar por este simbolito y siempre va a ser el número de moles partido de volumen. Bueno, pues entonces como yo tengo mi formulita P por V en RT, fijaros que estoy buscando número de moles partido de volumen, ¿no? Pues esto lo paso para acá dividiendo. Y aquí tengo la concentración, ¿lo veis? Pues entonces tendríamos que la concentración es simplemente la presión de cada gas partido de RT. De aquí también puedo sacar la presión del gas, que sería, si conozco la concentración, ¿vale? Sería la concentración por RT. Todo esto son un cálculo muy sencillito que se puede hacer y despejar expresiones simplemente según lo que me vaya pidiendo. Por último, la densidad de un gas. Para calcular la densidad de un gas, vamos a recordar que el número de moles también se podía calcular así. Era la masa en gramos dividido entre la masa molecular. Entonces, como la densidad es masa partido de volumen, aquí tengo la masa, ¿lo veis? Pues lo que hago es que el número de moles lo cambio o lo sustituyo por masa partido de masa molar. Esta masa molar sería M sub A. Y ahora ya el volumen lo cambio por esta, ¿lo veis? Lo he intercambiado, este ha pasado para abajo dividiendo, el otro ha pasado para arriba multiplicando y me queda esta expresión. Casi ni merece la pena aprenderse la memoria, sino simplemente despejarla si te lo piden en un problema. Y ya podemos empezar con los ejercicios. Vamos a ver, en el primer caso nos pide que calculemos la densidad del metano, que como sabemos es CH4, en condiciones normales. Bueno, la masa molecular del metano sería la masa atómica del carbono más 4 veces la del hidrógeno. Estos datos nos los tienen que dar, la del carbono es 12 y la del hidrógeno es 1, pues entonces esto sale 16 unidades. Bueno, pues vamos a hacer lo que comentaba, bueno, y recordar que condiciones normales serían 0 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin, y una atmósfera. Bueno, pues vamos a hacerlo como yo les comenté. Ponemos la formulita P por V en RT. Y ahora el número de moles lo sustituyo pues por la masa partido de la masa molecular. Y ahora busco el concepto de densidad, que recordad que era masa partido de volumen. Y para ello lo único que hago es que este de aquí lo voy a intercambiar. Entonces me quedaría presión por masa molecular sería igual a M partido de V. ¿Veis lo que he hecho? ¿No? He pasado para este dividiendo y este para acá multiplicando por RT. Y ya, esto sería la densidad y la despejo. Bueno, pues me quedaría que la densidad sería la presión, que ya la conozco, la masa molecular, que también la conozco, partido de RT, que también lo conozco los dos, y lo único que hay que hacer es sustituir y obtener un resultado. Y obtenemos 0,714 gramos por litro, ¿vale? Muy bajo porque es un gas. Bueno, el siguiente ejercicio es más bien de teoría. Dice que se dispone en un recipiente cerrado con hidrógeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Muy bien. Dice, se mantiene la temperatura constante y dice, y se aumenta el volumen del recipiente hasta el doble. Es decir, la temperatura no ha cambiado, pero el volumen se ha duplicado. Dice, ¿ha variado la masa del gas? Pues evidentemente no. No, porque el recipiente no se ha abierto y el número de moléculas será el número de moléculas no ha cambiado, ¿vale? Fijaros, me he adelantado a la segunda pregunta. Dice, ¿ha variado el número de moléculas? Pues lo mismo, ¿no? No, porque
no hemos abierto el recipiente, ¿vale? No hemos abierto el recipiente. Dice, ¿ha variado la densidad del gas? Bueno, por supuesto, ¿no? Como densidad es igual a masa partido de volumen y la masa no cambia, pero el volumen se duplica, bueno, pues si este será el doble, este será la mitad, ¿vale? La densidad será ahora la mitad, ¿vale? Vamos al siguiente, que es del mismo estilo, ¿eh? Dice, responda a las siguientes preguntas. Dice, ¿qué ocupará más volumen? ¿Un mol de hidrógeno o un mol de oxígeno en las mismas condiciones? Pues igual, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el volumen del gas depende del número de partículas o de moléculas. Vamos a ponerlo de moléculas ya, ¿vale? Y en ambos casos son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿vale? ¿Qué tendrá más masa? ¿Un mol de hidrógeno o un mol de oxígeno? Pues lógicamente un mol de oxígeno, ¿no? Un mol de oxígeno. Porque aunque el número de moléculas sea igual, que son igual, ¿no? Es un mol, ¿no? Las moléculas de oxígeno tienen mayor masa. Y con esto pues ya hemos resuelto estos dos problemas de teoría. Bueno, en este caso otra vez nos pide calcular densidades. Lo hemos hecho anteriormente, obtener la fórmula de la densidad de un gas, y no creo que merezca la pena volver a repetirlo, la verdad, porque es exactamente la misma que hemos puesto aquí, ¿vale? Que sería entonces presión, yo digo que el desarrollo lógicamente es el mismo, ¿eh? Por masa molecular partido de RT. La presión me dice que en condiciones normales, bueno, y la sustancia es dióxido de carbono. Aunque no me los da los datos, me hace falta, ¿eh? Esto saldría 44 unidades. La masa molecular, el carbono es 12 y el oxígeno es 16, pues entonces ya simplemente condiciones normales, pues ya sabemos también que la presión es 1, la masa molecular 44, R 0,082 y la temperatura, que sería 273. Si eso lo hacemos, pues nos da 1,96 gramos por litro. ¿Por qué la pongo directamente? Bueno, bien, porque tú te la puedes saber o porque la hemos demostrado como antes, ¿eh? Y aquí pues lo vuelvo a poner otra vez. Lo que pasa es que aquí ha cambiado. Me dice que son 77 grados centígrados. Vamos a pasarlo a grados Kelvin. Que nos sale un número muy redondito, 350. Y por otro lado nos dice que es 80 centímetros de mercurio. Que bueno, que sería 800 milímetros de mercurio, que es la unidad que nosotros conocemos, ¿eh? Y ponemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Claro que tengo que respetar las unidades, ¿eh? Y nada, miramos a ver cuánto nos saldría en atmósfera. Sería 800 dividido entre 760 y eso nos da 1,05. Y ya está, ya podemos resolver el problema. Lo único que tenemos que poner otra vez que la densidad es la presión por la masa molecular partido de RT. Yo recomiendo que, a ver, para un examen en concreto sí te la puedes aprender, pero cuando, imaginaros que estamos ya en la prueba de acceso, bueno, pues entonces mucho mejor demostrarlo, porque si no tienes que aprendértela, ¿vale? No es tan difícil la demostración. La masa molecular 44, 0,082 y la temperatura que hemos dicho que era 350. Lo metemos todo en la calculadora y obtenemos el resultado. Bueno, aquí pondremos 1,05 antes que nada, ¿no? Que he puesto 1, a ponerlo bien. 1,05 y ahora ya sí metemos los datos en la calculadora y nos sale pues 1,61 gramos por litro. Y pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, este ya sí que es del tipo que hemos hablado de mezcla de gases. Porque dice que metemos dentro de un recipiente 40 gramos de nitrógeno molecular y 20 gramos de oxígeno. Bueno, la masa atómica del nitrógeno, el nitrógeno para empezar es N2 y el oxígeno 2. Están dentro de la lista que dijimos que tenía un 2 debajo, ¿vale? Son elementos no metálicos gaseosos. Era el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y ahora todos los halógenos. Ya
ya lo he comentado varias veces que estos dos últimos no son gases, pero si estuviéramos en esta estequiometría también habría que ponerle dos dedos. Lo primero que voy a hacer es calcular el número de moles que hay de cada uno. Vamos a empezar por el nitrógeno. Pues en el caso del nitrógeno tendríamos 40 gramos. Yo digo que la masa molecular la masa atómica del nitrógeno es 14, 14 por 2, 28, pues sería 28 gramos un mol. Y en el caso del oxígeno, que tenemos 20 gramos, pues la masa atómica del oxígeno es 16, es decir, sería 32 gramos y aquí sería un mol. Y aquí tendríamos moles de oxígeno. Y vamos a ver cuánto sale en cada caso. En el primero sale 1,43 y en el segundo pues nos sale 0,625. Vale. ¿Cómo calculamos ahora las presiones parciales? Pues simplemente utilizamos la fórmula P por V en RT. ¿Vale? P por V en RT. Vamos a empezar para el nitrógeno. Pues sería presión del nitrógeno, ponemos el volumen, que nos dicen que es 40 litros, ¿lo veis? 40 litros. Número de moles, que es 1,43. R, que es 0,082, la temperatura, que me dice que es 20 grados, y yo lo pongo ya directo, ¿vale? Pues le sumo 273, recordadlo, y nada, lo tengo aquí. Y simplemente despejamos de aquí la presión del nitrógeno. Y miramos a ver cuánto nos sale. Bueno, pues nos sale 0,86 atmósfera, ¿vale? Lo mismo hacemos aquí con el oxígeno, ponemos presión del oxígeno, el volumen que hemos dicho 40, el número de moles de oxígeno era 0,625, 0,082, y voy a borrar esto que me va a estar molestando, esto de aquí, que ya lo hemos visto, por 293. Y lo mismo, despejo la presión del oxígeno, y esto nos sale 0,37 atmósferas. Pues la presión total que sería, pues sería la suma de las dos, ¿vale? Sería presión del nitrógeno más presión del oxígeno. Nos daría 0,86 más 0,37. Y la suma de los dos, pues ya tenemos el resultado global, que nos da pues 1,23 atmósferas. Vale. Dice fracciones molares. Bueno, las fracciones molares es muy fácil, es simplemente, por ejemplo, para el nitrógeno, pues sería moles de nitrógeno partido de moles totales. Los moles de nitrógeno, pues 1,43. Moles totales, pues sería la suma de las dos, esta y esta. Y nos sale 2,055. Pues nada, lo dividimos en la calculadora y ya tenemos nuestra fracción molar, que por cierto no tiene unidades, ¿eh? Las fracciones molares simplemente es un porcentaje y no tiene unidades, sería un tanto por uno. Bueno, el primero sale 0,69, prácticamente 0,7, ¿vale? Bueno, vamos a poner 0,69. Y la otra, la del oxígeno, puedo hacerlo de dos maneras. Como es un tanto por uno, la suma de los dos tiene que dar 1. Es decir, que esto tiene que dar 0,31 ya seguro. La suma de las dos es 1, es que es un tanto por uno. Pero si quiero hacerlo con la formulita, pues ponemos esto y ponemos abajo los moles totales y ya nos sale, ¿vale? Nos sale también 0,31. Concentración de cada gas. Bueno, pues recordar que la concentración se representaba por unos corchetes y era moles partido de volumen. Como yo tengo P por V en RT, pues lo único que hago es pasar el volumen para abajo dividiendo, entonces me quedaría así. Y aquí tengo, ¿veis aquí la concentración ya? Pues entonces me quedaría así. Lo pongo así para que veáis como si yo no me acuerdo, en un momento dado puedo sacar la formulita rápidamente. ¿Lo veis? Y ahora de aquí despejo la concentración, sería la presión partido de RT. Y ya puedo aplicarlo a cada caso. Al nitrógeno, pues pongo presión del nitrógeno, que hemos dicho que era 0,86 partido de 0,082 por la temperatura, que era 293. Y ya tengo la presión la concentración del nitrógeno. Bueno, vamos a ver, que he puesto 0,6 es 0,86, ¿no? Ponerlo bien. 0,86, ¿vale? Está aquí, ¿eh? ¿Lo veis? Y esto da pues 0,035. ¿Y en qué se mide la concentración? Pues mol partido de litro. Que no te acuerdas, pues lo mira aquí. Mol dividido entre litro, ¿vale? Y en el caso del oxígeno, pues lo mismo. Ponemos la del oxígeno, que este era 0,37. Y abajo ponemos 0,082 por 293. Y lo que nos sale en este caso, pues 0,015 moles por litro. También se podría molar, ¿vale? Pero eso se utiliza más bien para disolución. Y ya podemos pasar al siguiente ejercicio. Bueno, en este caso nos dice que dentro de un recipiente tenemos tres gases: nitrógeno,
nos da el número de moles, hidrógeno y amoníaco. Y nos da la presión total. Dice, ¿cuál es la presión parcial de cada componente? Bueno, este problema es muy fácil, ¿eh? Lo que vamos a hacer es utilizar esta formulita. La presión de un componente A es la fracción molar por la presión total. Como yo tengo la presión total, lo único que necesito es conocer la fracción molar, pero lo puedo hacer sin problema. De hecho, vamos a empezar ya. La del nitrógeno, ¿cómo sería? Pues serían los moles de nitrógeno partido de los moles totales. Moles de nitrógeno, pues 0,21. Moles totales, pues lo único que tengo que hacer es sumarlo todo. Y esto da 2,65. Lo que he hecho es sumar todos los moles, 0,21, 0,12 y 2,32. Y ahora lo multiplico, y ahora ya, una vez que tengo el resultado de la fracción molar, que me daría simplemente, pues, este va a dar muy baja, 0,21 dividido entre 2,65 da 0,079. 0,079, pues ya está, no tiene unidad, ¿eh? Entonces ya la presión del nitrógeno sería fracción molar 0,079, presión total pues 12,4, y ya de aquí pues saco cuál es el valor de su presión total, que a mí me sale 0,98, ¿vale? Lo ponemos y me voy al siguiente. El hidrógeno, perdón, pues sería lo mismo, moles de hidrógeno partido de moles totales. Pues nada, sería 0,12 partido de 2,65. Y miramos a ver cuánto nos sale. Nos sale 0,045. 0,045. Entonces la presión del hidrógeno pues sería 0,045 por 12,4. Y nos da 0,56. Para el tercero podríamos hacerlo de dos maneras. Una, pues diciendo que la fracción molar es lo que falta para llegar a 1. Y la otra manera es que la presión del amoníaco tiene que ser lo que le falte para llegar hasta 12,4, porque es la presión total, ¿me entendéis? Claro, la presión total es la suma de los tres. Pues si yo ya he calculado las de los dos primeros, la que me queda del amoníaco será lo que quede la presión total menos estos dos. Lo vamos a hacer así, a ver qué ocurre, ¿vale? Cojo 12,4 y le resto 0,98 y 0,56. Y nos da 10,86, que como estáis viendo es la solución. ¿Que queréis hacerlo igual que los anteriores? Pues se puede hacer igual, ¿vale? El problema no hay ninguno. Y ahora nos piden concentraciones. Concentraciones ya lo hemos demostrado ahí arriba, lo hemos puesto en el ejercicio anterior, aunque no lo voy a hacer la demostración de nuevo, ¿eh? Que es la presión partido de RT. Pues entonces lo vamos a aplicar a cada caso. Ya digo que no la demuestro de nuevo porque es que lo acabamos de hacer, pues sería presión del nitrógeno 0,98 y ahora abajo ponemos R 0,082 y lo estoy poniendo en la calculadora siempre entre paréntesis para que os salga bien. Y ahora sí que me hace falta la temperatura, me dice que son 100 grados centígrados, lo sumamos 273 y ya tenemos la del nitrógeno, que la concentración del nitrógeno que nos sale 0,032. Aquí pone M mayúscula es molar, ¿vale? Que es moles partido del litro, podéis ponerlo de las dos maneras. La del oxígeno, por lo mismo. La del hidrógeno, perdón, por lo mismo. Ponemos la presión del hidrógeno, que sería 0,56, que como estáis viendo es casi la mitad. Y abajo ponemos 0,082 por 373. Y esto nos sale 0,018 molar. Y la última, la del amoníaco, pues sería 10,86, de este sí que hay, del que hay más. 0,082 por 373. Y este nos sale pues 0,355 más, ¿vale? Y con eso pues ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Y pasamos al siguiente. Bueno, aquí nos encontramos otra vez con dos gases mezclados. Por un lado tenemos dióxido de carbono, que la masa molecular, ya lo adelanto, que es 44 unidades. Ya digo que no viene la masa atómica, pero que la masa atómica pues serían 12 para el carbono y 16 para el oxígeno. Pero esto ya digo que lo podéis buscar vosotros, yo creo que casi aprendérselo de memoria es facilísimo, ¿no? De tanto como aparece. Y la del monóxido es 28 unidades. Pues nada, nos piden calcular el volumen de la mezcla porque nos dice que la presión total vale 0,8 atmósferas. Bueno, como en este caso me dan la presión total, yo lo que voy a hacer es calcular el número de moles totales. Y de ahí con la fórmula B por V en RT pues voy a obtener el resultado. Muy sencillo, ¿eh? Vamos a empezar por el dióxido de carbono. Tengo 2 gramos de dióxido de carbono.
Pues entonces, como su masa molecular es 44 gramos, ponemos 44 gramos un mol y sacamos los moles de dióxido de carbono. Vamos a ver cuánto nos sale esto. 0,045, ¿vale? Y pasamos al siguiente, que sería 4 gramos de monóxido de carbono. Este sería 28 gramos y un mol. Y de aquí sacamos moles de monóxido de carbono. Pues sería 4 entre 28 y nos sale 0,143. 0,143. Pues ya de aquí podemos sacar los moles totales. Moles totales, que serían la suma de los dos. Y esto nos daría 0,045 más 0,143, 0,188, ajustándolo un poquito, ¿eh? 0,188 moles total. Y bueno, pues lo único que hacemos ya es un P por V en RT. Estoy buscando el volumen de la mezcla, y en la presión pues me dicen que es 0,8. Ponemos aquí, sería 0,8, el volumen, que es lo que estoy buscando, moles totales 0,188, R 0,082, y la temperatura que me la tiene que dar, que es 27 grados centígrados. Si le sumo 273, pues daría 300. Y de aquí pues sacamos nuestro volumen, que será el resultado del problema. Sería 0,188 por 0,082 por 300 dividido entre 0,8. Y nos da un volumen aproximado de 5,78 litros. Ahora lo que nos pide son las concentraciones. La presión ejercida por cada gas. Pues eso ya sabemos que es muy fácil, lo único que tengo que poner. Vamos a empezar con el CO2, pues sería fracción molar del CO2 por la presión total. Bueno, en este caso casi es más sencillo. Mira, vamos a hacerlo de otra manera para que lo veáis. Lo podemos hacer simplemente con el P por V en RT, ¿no? Yo creo que casi es más sencillo. Bueno, vamos a hacerlo por ya que tengo aquí puesto la fórmula P por V en RT, pondríamos presión del dióxido de carbono por el volumen que acabamos de determinar, 5,78 moles de dióxido de carbono, que era 0,045, por 0,082 por la temperatura, que hemos dicho que era 300. Y de aquí sacamos la presión del CO2. La presión del CO2 pues nos da un valor de 0,191. Y en el otro pues hacemos lo mismo. 5,78, el volumen es el mismo para los dos, lógicamente. El número de moles 0,143, 0,082 y 300. Y de aquí sacamos la presión del monóxido de carbono, que sería lo que le falta para llegar a 0,8, pero bueno, lo ponemos también como 0,609 y ya está. También se podría hacer por fracciones molares. Estos problemas siempre se puede hacer de varias maneras, ¿eh? Y pasamos al siguiente. A ver qué nos cuenta este problema. Dice que tenemos 30 gramos de hidrógeno y 50 gramos de oxígeno. Pues nada, lo vamos a pasar. La masa atómica del hidrógeno, como sabéis, es 1 unidad, y la del oxígeno es 50. Pero esto estaba en la lista de los que tenían un 2 debajo, que otra vez la vamos a poner para que la recordéis, ¿vale? El nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y luego los halógenos. Vuelvo a repetir que estos dos últimos no son gases, pero podrían aparecer en esta estequiometría. Bueno, pues empezamos. 30 gramos de hidrógeno. Pues la masa molecular, lógicamente, serían 2 gramos. Esto sería un mol, pues esto sale 15 moles de hidrógeno. Y ahora vamos por el oxígeno. Tenemos, ¿cuánto era? 50 gramos de oxígeno, ¿no? Yo he puesto aquí 50 unidades. Madre mía. El oxígeno es 16, ¿eh? Aquí. Sería 50 gramos de oxígeno. 32 gramos, un mol. Y de aquí sacamos moles de oxígeno. Hacemos la calculadora, porque este cálculo ya no es evidente. Y nos da 1,56, vamos a poner. Y a ver qué es lo que nos pide. Nos da la temperatura y nos pide las presiones parciales de cada uno. Pues empezamos ponemos la formulita en general. Y empezamos con la de el hidrógeno. Pues sería la presión del hidrógeno, que es la que estoy buscando, por el volumen, que me dice que es 50 litros. Número de moles, 15, 0,082. Y la temperatura, que como es 20 grados, pues sería 293. También se podría hacer por las fracciones molares, otra vez. Y de aquí sacamos la presión del hidrógeno. Sería 15 por 0,082 por 293. Y ahora le dividimos entre 50.
y nos da 7,2, aproximadamente 7,21. Este me sale a mí atmósferas de hidrógeno. Y me voy al otro. El otro sería el el oxígeno, pues sería, a ver, vamos a ponerlo aquí, presión del oxígeno por volumen, pues NRT, ¿no? Bueno, pues, no sé para qué lo he puesto otra vez, pero bueno, el volumen que sería 50 litros, número de moles que hemos dicho que era 1,56 por R que es 0,082 y por la temperatura que sería 293. Y vamos a ver cuánto nos sale la presión del oxígeno. Sería 1,56 por 0,082 por 293 dividido entre 50. Y me da 0,75. 0,75 moles de oxígeno. Bueno. Y nada, pues la presión total que sería, pues sería la suma de las dos. Pues sería 7,21 más 0,75. Y me sale pues 7,96 atmósferas. 7,96 atmósferas, vale. ¿Qué es lo que nos pide ahora? Las concentraciones. Bueno, las concentraciones ya hemos visto varias veces, no lo vuelvo a repetir, ¿vale? Desde luego de nitrógeno no es, eso está claro. Del hidrógeno, pues sería la presión del hidrógeno partido de RT. Pues nada, sería presión del hidrógeno. Pues hemos dicho que era 7,21, ¿no? 7,21. Y la de los y partido de R que es 0,082, la temperatura que es 293. Pues nada, sería 0,082 por 293. Pues prácticamente aquí no vienen las soluciones, pero bueno, sale 0,3 molar. Y vamos a por el otro, que sería el del oxígeno, pues sería, sí, la del oxígeno, perdón, sería presión del oxígeno partido de RT. Pues sería la del oxígeno que hemos dicho que era, bueno, es que lo que me pasa en este problema es que como no me ha dado la solución exacta, no sé si lo estáis viendo, que no me ha dado exactamente lo mismo y me tiene un poco mosqueado y estoy más pendiente de eso que de otra cosa, pero que, a ver, que sería así, que yo lo veo bien, vamos, 0,75, pero es que he puesto aquí mole, no sé si os dais cuenta de las unidades, ya lo hemos corregido y ya obtenemos el resultado final, que yo no veo, salvo que yo me haya equivocado con la calculadora, que creo que no, los datos que he puesto aquí como solución yo creo que son los más correctos. Ya vosotros si veis otra cosa pues me lo podéis comentar. Y lógicamente pues este como el número de moles es muchísimo más bajo, pues sale también la concentración mucho más baja, ¿vale? Sale 0,0312. Por cierto, que este problema se podría haber hecho, lo de las concentraciones se podría haber hecho de una forma mucho más sencilla. Lo que si hay un poquito avispado daréis cuenta que nada más que habría que haber puesto el número de moles partido del volumen en litros. El número de moles lo tengo ya, lo tengo aquí por ejemplo, y el volumen también. Si yo divido uno entre el otro ya tendríamos la solución, De hecho, mira, si cogemos 15, que es el número de moles de hidrógeno, y lo divido entre el volumen, que da 50, y me da 0,3 la solución. Era mucho más rápido, pero claro, como que os vuelvo a repetir, que es que llevo un rato liado con este número, que no me ha dado exactamente igual, y me tiene un poco mosqueado, todavía estoy un poquito mosqueado con el tema, pero bueno, venga, se acabó.